Primera de Timoteo 4:12. Es un versículo que nos inspira a vivir de una manera que inspire a los demás, sin importar nuestra edad. En Primera de Timoteo 4:12 dice lo siguiente: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este versículo es una exhortación de Pablo a Timoteo, quien era un joven líder en la iglesia. Aquí Pablo le animaba a no permitir que nadie menospreciara su juventud, sino que demostrara su madurez espiritual y fuese un ejemplo para los creyentes en diferentes aspectos. Es decir, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo escribe: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y cómo debemos utilizarlas en nuestra vida cotidiana. Primero, Pablo nos advierte contra las palabras corrompidas. Esto abarca cualquier forma de lenguaje impuro, obsceno, blasfemo o malicioso. Como cristianos, debemos esforzarnos por hablar de una manera que refleje la pureza y la santidad que Dios nos llama a tener. Nuestra boca debe ser un canal para la verdad y la rectitud, evitando todo tipo de palabras que puedan dañar a los demás o ensuciar nuestra relación con Dios. Luego, se nos anima a utilizar palabras que edifiquen. Esto significa que nuestras palabras deben ser constructivas y tener un impacto positivo en aquellos que nos rodean. En lugar de hablar de manera negativa, destructiva o crítica, debemos buscar oportunidades para alentar, inspirar y fortalecer a los demás. Nuestras palabras pueden ser herramientas poderosas para brindar consuelo, esperanza y dirección a quienes nos escuchan. Además, el versículo nos desafía a dar gracia a los oyentes a través de nuestras palabras. La gracia es un aspecto fundamental del mensaje del Evangelio. Como creyentes, tenemos el privilegio de comunicar la gracia de Dios a los demás a través de nuestro lenguaje. Esto implica mostrar amor inmerecido, compasión y perdón en nuestras interacciones verbales. Nuestras palabras deben reflejar la bondad y la misericordia de Dios, recordando siempre que nosotros también hemos recibido gracia en abundancia. En conclusión, Efesios 4:29 nos recuerda la importancia de tener un lenguaje que honre a Dios y beneficie a los demás. Nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. Como seguidores de Cristo, debemos buscar constantemente la guía del Espíritu Santo para que nuestras palabras reflejen la verdad, la bondad y la gracia de Dios en todo momento. Ahora bien, en Colosenses 4:6, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta declaración encierra una importante enseñanza sobre cómo debemos comunicarnos como seguidores de Cristo. En primer lugar, se nos insta a que nuestra palabra siempre sea con gracia. La gracia es un elemento fundamental del carácter de Dios y debe estar presente en nuestras palabras. Esto implica que nuestras conversaciones deben reflejar el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Nuestras palabras deben ser generosas, perdonadoras y llenas de compasión hacia los demás. Al comunicarnos con gracia, mostramos a aquellos que nos rodean el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Además, se nos anima a sazonar nuestras palabras con sal. La sal es un elemento que da sabor y preserva. En el contexto de la comunicación, esto significa que nuestras palabras deben ser sabias, bien fundamentadas y relevantes para cada situación. Debemos buscar la orientación del Espíritu Santo para hablar con discernimiento y ofrecer consejo y aliento oportunos. La sabiduría y el discernimiento nos permiten impactar de manera positiva y significativa la vida de los demás a través de nuestras palabras. Finalmente, el versículo nos desafía a saber cómo responder a cada persona. Esto implica que nuestras palabras deben ser consideradas y adecuadas a la situación y a la persona con la que estamos interactuando. Cada individuo es único, con sus propias necesidades, circunstancias y perspectivas. Por lo tanto, debemos ser sensibles y atentos al responder,
buscando comunicarnos de manera que sea significativa y respetuosa para aquellos a quienes nos dirigimos. En resumen, Colosenses 4:6 nos llama a que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal y atenta a las necesidades individuales. Como seguidores de Cristo, debemos esforzarnos por comunicarnos de manera que refleje el amor de Dios. Al hacerlo, podemos ser instrumentos de bendición y testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas, para el mundo que nos rodea. Si esta palabra fue de bendición para ti, te invito a que la compartas para que sea de bendición para alguien más. Dios te bendiga.